Dios te bendiga, mi querido hermano. Una tarde más estamos aquí para compartir la palabra de Dios en relación a la temática que tenemos sobre las 7 columnas de la sabiduría. Ustedes que nos están siguiendo por YouTube, quisiera decirte que espero de todo corazón que la palabra de Dios, esta revelación del Espíritu Santo, esté produciendo en ti una inquietud y sobre todo un crecimiento y un fortalecimiento de tu vida, de tu casa, de tu congregación. Por tanto, mi querido hermano, la misión del ministerio de Dios es transmitir la palabra que el Espíritu Santo ha provisto para el tiempo concreto en que estamos viviendo, que son tiempos difíciles, muy difíciles, porque según la palabra estamos ya en los últimos tiempos, Cristo viene pronto y viene a recoger a su iglesia. Pero quisiera decirte algo, quisiera hacer un pequeño resumen hoy. Estamos en la 5ª columna, la columna de la oración, y es una temática bastante complicada, pero voy a intentar plasmarla desde una perspectiva distinta, porque se ha escrito muchos libros sobre la oración, de muy buenos escritores, hermanos que han escrito bien, profundamente, con buenas bases bíblicas, y no sé qué te puedo transmitir, pero sí te tengo que transmitir que el Espíritu Santo, cuando me dijo la 5ª columna, me dijo que una de las columnas que sostienen a un hombre de Dios, a una casa de Dios y a una congregación del Señor, es la columna de la oración. Por tanto, no se trata de saberlo, se trata de ponerlo en práctica, porque si hasta ahora, mi querido hermano, amigo, amiga que nos estáis viendo por YouTube, hasta ahora hemos tocado estas temáticas, y yo no quisiera que formara parte de simplemente del conocimiento de tu vida, sino que se haga vida en tu vida. La palabra tiene que engendrarse para que como dice la palabra de Dios, mi palabra no volverá vacía, hará aquello para lo que yo la he enviado y acabará mi obra. Por tanto, como hemos dicho otras veces, no son los oidores de la palabra los que se salvan, sino los hacedores de la palabra. Por tanto, si usted nota, hermano, que está escuchando las predicaciones, ahora vamos por la 5ª columna y hemos metido también la base, el fundamento, pero si usted nota que no ocurre nada en su vida, algo está fallando en usted y en mí, porque se trata de que la palabra esté produciendo en usted y en mí un temor. Por ejemplo, en la 1ª columna, dice la Biblia, en la 1ª columna, el temor de Dios. Por tanto, usted debe de ser hoy un hombre más temeroso, una mujer más temerosa que ayer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le ha mostrado que esta columna es la primera, en la 1ª columna, el temor de Dios. Después usted debe de ser un hombre o una mujer más obediente, porque la 2ª columna es obediencia. Y se supone que como usted es un hombre o una mujer honesto, sincero, un verdadero cristiano y cristiana, un verdadero siervo y sierva, pues se supone que usted lo está tomando muy en serio. Hay gente que cuando escucha la palabra de Dios, y aunque le digas que ha sido una revelación del Espíritu, cosa con la cual yo no jugaría jamás, porque me estaría jugando el mencionar el nombre de Dios en vano, y yo soy temeroso, créame que soy temeroso de Dios. Se trata de que cuando el Espíritu Santo transmite a un siervo de Dios una revelación de la palabra, no una revelación que esté fuera de la palabra o que incluso esté contra la palabra, yo no la aceptaría. Pero cuando la palabra viene, la revelación viene del contexto de la palabra, y Dios quiere profundizar, concretar, que una palabra llegue a tu corazón, porque estamos en unos tiempos, como he dicho antes, muy difíciles. Estamos en los tiempos en que debido a que estamos en los últimos tiempos, hay tiempos muy peligrosos. Entonces el Espíritu Santo revela lo que necesita la iglesia para el momento exacto de la iglesia. Por tanto, como vemos tantas casas caídas, me refiero a vidas caídas, vemos tantas congregaciones caídas, personas caídas, pues resulta que el Espíritu Santo nos revela las 7 columnas para que volvamos a reedificar nuestras vidas, a reformar, a fortalecer
desde la base que es Jesucristo y estamos trabajando, mi querido hermano, mi querida hermana, para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Seguimos con las 7 columnas de la sabiduría ahora, explicándole a los hermanos. Ay, parece que hay un problema en la grabación, pero vamos a seguir con la ayuda del Señor. Y sigo con la temática de que el Espíritu Santo ha revelado ahora lo que la iglesia necesita ahora. Pero vuelvo a repetirte que tú valoraría mucho esta revelación y no la despreciaría ni la menospreciaría, porque es palabra del Espíritu Santo y debemos de aceptarla como tal y debemos de amar la palabra y debemos de seguir edificando las 7 columnas de la sabiduría en nuestras vidas. No lo tenga usted como un conocimiento vano. Haga que cada día usted preocúpese de ir a la Escritura, a la Sagrada Escritura, escudriñe sobre cada una de las columnas, fórmela en su vida y verá cómo su vida va a cambiar, se va a fortalecer y en estos tiempos tan difíciles su vida va a resistir los ataques. Cuando hay naciones donde están predispuestas a los terremotos y estas cosas, ¿sabe usted lo que hacen? Construyen casas mejores para que cuando venga un terremoto el edificio se mueva, pero no se derribe, no caiga. Y créame que lo hacen muy bien los técnicos japoneses y demás. Trabajan y cuando hay temblores de 6, de 7 y de 8 en la escala de Richter, resulta que las casas y los edificios no se caen, se mueven. En estos tiempos difíciles hay muchas casas caídas. Cuando hablo de una casa me estoy refiriendo a cristianos. Cuando hablo de una casa también me estoy refiriendo a la casa de los cristianos. Porque muchas veces las cabezas de las casas, que son los hombres, normalmente cabeza de familia, deben de tener, estar muy bien formados para poder soportar, ayudar, animar a una esposa enferma, a unos hijos, unas hijas que tienen problemáticas. Tenemos que estar muy firmes para poder soportar la lucha espiritual que se nos avecina o que ya la tenemos encima. Por tanto, la 5ª columna es, dice la Biblia, oración. Y vuelvo a repetir que seguramente usted, cuando escuche la palabra oración, no se va a sentir muy emocionada o emocionado. ¿Sabe usted por qué? Porque la oración, cuando se habla de oración, normalmente cuando hay culto los domingos, se llenan las congregaciones, pero cuando hay un culto de oración, suelen venir muy poquitas personas. Lo único que denota es que esas personas que van al culto de oración son las verdaderas personas que comprenden que la columna de la oración es vital en el pueblo de Dios. Por tanto, edificar la columna de la oración en nuestras vidas es vital para que se solucionen los problemas de nuestra vida, nuestras casas y nuestra familia. Pero vamos a intentar explicar sencillamente y brevemente qué es la oración. Orar significa hablar y oración significa hablar con Dios, podemos definirlo así. Por tanto, orar es hablar. ¿Por qué hay tanta deficiencia de oración en el pueblo de Dios? ¿Por qué oramos tan poco? Pues mire, claramente cuando uno no ora o ora poco, es que su vida espiritual no está en el orden de Dios. Por tanto, cuando uno tiene un amor a Dios vivo, fresco, entiende, tiene una buena relación con Dios, entonces nuestra vida fluye en una relación también de diálogo para con el Señor. Pero la prueba, como he dicho antes, la tiene cuando las congregaciones tienen culto de oración, muy poca gente se preocupa de orar. Pero la columna de la oración es una de las 7, por tanto es tremendamente importante en tu vida. Vamos a tratar de explicar un poco y vamos a ir al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, pero la dispensación antiguo testamentaria, cuando existía en Jerusalén el templo de Jerusalén, normalmente la gente iba al templo a orar.
¿verdad? Siempre vemos en la palabra que iba la gente al templo a orar. Era el lugar donde Dios habitaba, en el lugar santísimo. Luego todo el mundo que tenía que contactar con Dios iba allí a ese lugar. Pero quiero decirle algo, esa influencia del Antiguo Testamento se ha quedado con el paso de los años. Resulta que hace 2000 años, 2000 y pico de años que el templo de Jerusalén fue destruido. Ahora mismo no hay un lugar concreto para ir a orar. Yo quiero decirle esto porque quiero cambiar un poco la mentalidad vuestra en relación a la forma de oración. No estamos en el Antiguo Testamento, por tanto no estamos en el Antiguo Pacto, por tanto no estamos en la antigua forma en que el hombre oraba al Señor. Pero quiero decirte algo, que hoy día todavía existe lo que se llama una influencia religiosa, en que los cristianos tienen que ir a un lugar, a un local o a un lugar concreto a orar, porque todavía la mentalidad eclesial de que los locales son la iglesia ha de ser borrada de la mente del cristiano y de la cristiana. ¿Por qué? Porque es necesario que entremos en la dimensión del Nuevo Testamento, amén, porque si en el Antiguo había un lugar, ahora hay personas. Ahora no hay lugares, hay personas. No obstante, dice la Biblia que debemos de orar, tocando el tema de la mujer samaritana, hablando de la adoración, decía, Señor, ¿dónde adoraremos? ¿En Jerusalén? ¿En Samaria? Y dijo el Señor, ni en Jerusalén ni en Samaria, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Entonces Jesús estaba hablando de una nueva dimensión, una nueva forma, que ya no era ir a Jerusalén o a Samaria, sino que era una relación personal de cada creyente para con Dios. Y en relación a la adoración también es lo mismo en relación a la oración. La gente se aburre porque creen que la oración es aburrida. Pero la oración de un cristiano refleja el estado espiritual. El estado espiritual de una persona. Si tú que me estás escuchando dices que oras poco, porque hoy día le preguntamos a la gente, por ejemplo, ¿tú oras mucho? No, hoy no he tenido tiempo de orar. ¿Cómo que no has tenido tiempo? No, es que no he tenido tiempo de ir a un sitio concreto. No hace falta ir a un sitio concreto. Vamos a entender esta temática, como dice la palabra de Dios. Cuando una iglesia no ora, estamos en un estado moribundos. Cuando un cristiano no ora, está en un estado de moribundo, se está muriendo espiritualmente. Alguien dijo que la oración era igual que la respiración. Si un cristiano no ora, si una persona no respira, se muere. Si un cristiano no ora, también se muere espiritualmente. Bien, la palabra de Dios nos habla entre muchísimas cosas, porque yo me gustaría que tú entraras en la palabra de Dios, te preocuparas de buscar en el índice de la Biblia todo lo que la Biblia habla acerca de la oración y tú puedas entender, escudriñar y buscar la parte buena, porque la palabra de Dios nos dice así: orando en todo tiempo. Por tanto, el cristiano no tiene que parar de orar. La oración del cristiano es espiritual, es interna. Por tanto, el cristiano, a pesar de estar en casa, a pesar de lo que pasa, es que también muchas veces estamos en casa y hay otras cosas que ocupan nuestro funcionamiento. La televisión, los vídeos, los móviles. Muchas veces los cristianos estamos mucho tiempo con los medios de distracción que teníamos que estar ocupando en la oración. Es un tema que nos tiene que tocar a nosotros, porque yo creo que en el día perdemos muchísimo tiempo y la televisión, el móvil y demás cosas, y las redes sociales, etcétera, nos tienen tan ocupados que no tenemos tiempo para hablar con Dios, lo cual denota que nuestra relación no es correcta con Dios.
La gente dice que cuando una pareja deja de hablar, está en grave peligro de separación. Y es verdad, porque muchas veces está la pareja, el matrimonio, pero no saben de qué hablar, no tienen diálogo, no tienen comunicación. Por tanto, esa pareja está en peligro de ruptura. Y cuando tú no tienes una relación ininterrumpida con Dios, porque hay otros factores externos que ocupan tu mente, ocupan tu corazón, entonces la relación que tú tienes con Dios no es correcta, ni es buena. Por tanto, cuando la Biblia dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Dice la palabra de Dios, orando en todo lugar. Por tanto, no estamos sujetos a un lugar, en todo lugar. Amén. Y dice también, levantando las manos santas sin ira ni contienda. Amén. Por tanto, y también dice la palabra, orar sin cesar. El cristiano no debe de parar de orar. No es cuestión de que te pongas a orar, igual que no es cuestión de que tú te pongas en el Espíritu, porque la Biblia no dice ponte en el Espíritu, la Biblia dice andad en el Espíritu. Pero tenemos un gran defecto los cristianos, es que estamos programados religiosamente, por lo tanto todavía cambiamos de sistema en el momento que salimos del local malamente llamado iglesia. Enseguida ponemos otro chip en nuestra mente y resulta que estamos en otra línea, hemos dejado la línea de Dios a un lado. Yo, cuando escucho la oración que dice la palabra de Dios, Jesucristo estaba noches enteras orando al Padre. Yo me imagino que, visto desde la perspectiva humana, pienso, tanto tenía que hablarle a su Padre, toda la noche orando. Y yo después me paraba a pensar y a decir, hay tanto problema en el mundo entero que yo creo que faltarían noches para hablar con Dios, contarle todos los problemas que tenemos. Pero hay una clara luz que nos dice que Jesús no estaba orando en la carne, ni orando en el entendimiento, que es lo que normalmente hacemos nosotros. Por eso nos aburrimos en los cultos de oración, porque al no estar en el Espíritu, empezamos a orar en el entendimiento, fácilmente oramos y después no sabemos qué decir más, porque no tenemos una oración espiritual, sino simplemente una oración carnal desde nuestra situación, porque hemos dicho que la línea de oración marca nuestra espiritualidad para con Dios. Por tanto, cuando el cristiano tiene poca oración, es que tiene poca espiritualidad. Eso es real. Por tanto, algo no va bien. Yo he leído también que había fariseos que hacían largas oraciones, pero no lo hacían tampoco en el espíritu, lo hacían en la carne. ¿Sabe por qué? Porque dice, para ser visto de los hombres. ¡Ay!, dice el Señor, que hacéis largas oraciones para ser vistos por los hombres. Entonces no es una oración pura. Por tanto, vuelvo a repetir que la influencia religiosa nos hace tener dos vidas, dos almas, dos formas, y eso no vale tampoco. Nosotros hemos sido llamados a alcanzar la luz de saber ser hombres y mujeres espirituales que vivimos desde una perspectiva espiritual, que intentamos mantener 24 horas al día la oración, pero hay tantas cosas que nos distraen, que nos ocupa la mayor parte de nuestra mente, nuestro tiempo, y eso no es bueno, hermano. Por eso muchos cristianos interpretan las cosas y la vida de los demás desde la perspectiva carnal, humana, y eso es un defecto muy grande, porque dice la Biblia, los espirituales juzgan lo espiritual, pero lo carnal no puede juzgar lo espiritual, porque el Evangelio, la vida de un cristiano, una cristiana verdadera, para el carnal es locura. Por tanto, todas esas perspectivas que vemos y esas dinámicas y peleas en el pueblo de Dios no son buenas para nadie, son destructivas. Por eso los cristianos deberíamos de intentar siempre edificar y nunca destruir, porque la destrucción no viene de Dios, no viene nada más que de nuestra carne. Amén. Bueno, pues seguimos con la oración.
Dice la palabra de Dios, la oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, nosotros tenemos tanto por qué orar y tendríamos que pasar tantas horas orando a Dios, pero 24 horas en comunión con Dios, en oración continuada, en búsqueda continuada, e intentando que las cosas de este mundo no nos distraigan tanto, porque estamos tan ocupados que no tenemos esa comunión que nos lleva a la comunicación para con el Señor. Por eso Jesús entiende que como su perfecta comunión con el Padre Él no estaba pensando en este mundo, ni en las cosas de este mundo, ni pensaba en el partido de fútbol, ni las noticias, ni otras cosas. Por tanto, su vida era completamente espiritual y por eso se permitía el estar horas enteras orando. La oración eficaz del justo puede mucho, pero hemos notado aquí que tiene que ser eficaz, porque muchas veces la oración nuestra no es eficaz y entonces puede poco, porque la oración también tiene que ir acompañada de fe para que el hombre de Dios se levante por la mañana, se acueste por la noche, esté a mediodía, la mujer igual, buscando en su corazón respuesta de Dios, preguntando a Dios, luchando por la familia, luchando por la iglesia, luchando por los demás. En vez de ser jueces, tenemos que ser más oradores. ¿Por qué? Porque mejor es orar por los defectos de los hermanos antes de estar descubriendo los defectos de los hermanos para con otros hermanos. Es malo, no es una buena línea, y esa línea ocurre en el pueblo de Dios hoy día, que cuando estamos hablando de hermanos o pastores o ministerios, muchas veces estamos sacando la suciedad o lo que creemos nosotros que es suciedad, porque a lo mejor el hermano está más limpio que tú y sin embargo estamos sacando suciedad o cosas del pasado. Sí, tenemos tendencia a, como dicen los religiosos, dicen así, perdono pero no olvido, y eso es un mal que existe también en el pueblo de Dios. Por eso los cristianos, por desgracia, cuando oramos, tenemos que perdonar. Otra cosa, te voy a explicar una cosa, tú puedes perdonar y luego Dios tiene que sanar heridas también, porque a veces hay heridas. Con el tiempo Dios afronta a los hermanos. Yo no sé si tú tendrás algún enfrentamiento con algún hermano, pero yo, ¿por qué hablo de esto aquí ahora? Si estamos hablando de la oración, ¿por qué? Porque dice la Biblia, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Por tanto, el enojo, el enfado, tener mal contra los hermanos, me priva de la comunión con Dios, porque dice la Biblia, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Y dice la Biblia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dices, deja la ofrenda a un lado y ve y reconcíliate con tu hermano. Y habla profundamente la relación de la oración recibida por Dios, que nace de corazones perdonadores, no de corazones que tienen rencores del pasado, que vivimos a veces en cosas del pasado y heridas que no están sanadas. Pero entonces yo digo así, nuestra oración tiene estorbo. Es importante que el pueblo de Dios esté en orden con Dios, y es importante que de tu parte, de mi parte, también cuando nos ponemos a orar, analicemos si acaso en la vida de oración, en la comunión con Dios, Dios nos puede iluminar para ver si hay en nosotros rencores, odios, resentimientos, malos conceptos de hermanos, de pastores que luchan, que batallan por muchos años, y los hermanos no tienen otra cosa que hacer que sacar los trapos sucios, cuando esos trapos a lo mejor están ya más emblanquecidos que otra cosa. Pero luego nos ponemos a orar a Dios tranquilos. No podemos ser así. Por tanto, tenemos que perdonar unos a otros para que el Señor nos pueda ayudar. Construir la columna de la oración, mi querido hermano, mi querida hermana,
vuelvo a repetirte, se construye por medio de buscar en la Biblia, si te interesa construirla, si te interesa, si no, pues vas a seguir yendo al culto y vas a seguir escuchando palabras y vas a seguir embotándote, pero tú no vas a construir algo que se va a hacer una columna potente en tu vida para que tu vida sea fortalecida para lo que viene, porque vienen cosas difíciles, vienen tiempos difíciles, donde todas las vidas que no estén bien fortalecidas van a caerse, y todas las casas que estén en proceso de restauración van a romperse también. Todavía se van a romper muchas casas, hermano. Muchas casas, me refiero a muchas vidas, muchas casas, muchas congregaciones. Todavía Dios va a hacer su obra y tiene que esclarecer las cosas en el pueblo de Dios. Muchos hermanos han pedido perdón por situaciones y no han perdonado a los demás. Por tanto, no tienen derecho a levantar la voz y orar a Dios, porque no han sido capaces de perdonar cuando los hermanos hasta públicamente han ido a pedir perdón por un error cometido o otra cosa. Pero normalmente nos acordamos siempre de lo malo de los hermanos y no nos acordamos de lo bueno. Un hermano puede tener una trayectoria de 40 años luchando por el Evangelio y resulta que, como decíamos las hermanas, matas un perro y te llaman de por vida mataperro. Ya no te quitan el mote de por vida cuando tú estás más limpio que el que te está criticando. Es una realidad espiritual que tenemos que valorar. ¿Qué te pasará también a ti? ¿Qué pasará en tu congregación? Hay mucha ligereza, digo yo, ligereza a la hora de tratar a los siervos de Dios. Y te digo una cosa, mi querido hermano, ¿sabes tú lo que quiere Dios que tú hagas con los siervos de Dios? Que practiques la columna de la oración cada día en tu casa, bendiciendo a los siervos de Dios, porque dice la palabra que quien produce espinos y abrojos, dice la Biblia, la tierra que produce espinos y abrojos está reprobada, próximo a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Por tanto, hermano, todo aquel que no le produce buen fruto a un ministerio de Dios está en grave peligro. Yo muchas veces me pongo a pensar y tengo mucho cuidado de no hablar mal de un siervo de Dios. Tengo mucho cuidado, porque sé que a Dios no le agrada. Por tanto, los hermanos también tienen que tener mucho cuidado, porque cuando Dios levanta a un siervo, lo levanta con sus defectos, lo levanta con sus virtudes, y si tú quieres, tú puedes resaltar las virtudes, pero los defectos forman parte de la oración tuya. Nuestra oración es importante, que lo que no nos gusta de un siervo, lo que no nos agrada, podamos estar orando a Dios, porque si somos honestos y fieles, no podemos ser envidiosos de los siervos de Dios también. Hoy un siervo puede estar en un estado debilitado, mañana puede estar en la cumbre, porque el que lo abate y lo levanta es Dios. Por tanto, nunca jamás debemos de tocar a un hombre de Dios, ni a una mujer de Dios, ni a un hijo de Dios. Por eso, cuando en las congregaciones hay, en vez de haber buen ambiente de oración y doblando rodillas para ayudar a los demás, hay crítica, murmuración, juicio, condenación, menosprecio, desprecio a Dios. No, decimos como dice Moisés. Cuando Moisés se quejaba delante de Dios, Señor, mira cómo se quejan contra mí. Y dice el Señor, no se quejan contra ti, contra mí se quejan. Por tanto, cuando tú estás haciendo algo que no es conforme al amor, estás quejándote no contra el siervo de Dios, no contra el hermano, no contra la hermana, estás quejándote contra Dios en persona. Y si no andamos en amor, dice la Biblia, el amor cubre, y si estamos descubriendo, es que no amamos a la persona, porque el amor descubre las faltas. Si el amor cubre, el desamor descubre. Por tanto, cuando tú veas que un hermano habla mal de otro, tú puedes decirle, hermano, usted ama poco a ese hombre, ¿no? O a esa mujer, ¿no? ¿Por qué? Es que estoy viendo que usted está descubriendo sus faltas. Y la Biblia dice, la palabra de Dios, que el amor cubrirá multitud de pecados. Por tanto, el cristiano tiene que ser cauto si quiere ser maduro, porque si no, se hará más duro. Si puede ser maduro o hacerse más duro. Y hay muchos cristianos que hoy día están más duros que maduros. Querido hermano, querida hermana, hay mucha temática para hablar en relación a esto, pero este vídeo lo vamos a hacer más corto hoy,
porque me gustaría que tú, como he dicho antes, por medio de la oración, pidiéndole a Dios el material de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, tú puedas edificar la columna de la oración en tu vida, porque hay mucho que orar, y si encima quieres entrar en la presencia de Dios con más espiritualidad, tú vas a ser un hombre, una mujer, que Dios te va a bendecir mucho si tú obedeces a la revelación del Espíritu Santo. Si tú no desprecias o menosprecias la palabra de Dios, tu vida va a cambiar y tú vas a ser un hombre fructífero que sabe reconocer tus errores, tus fallos, y también sabes ponerte delante de Dios pidiéndole a Dios nuevas oportunidades. Hermano, hermana, siervo, tenemos deficiencia de oración, lo cual denota que tenemos deficiencia de espiritualidad. Por tanto, ya que lo estamos escuchando por el Espíritu Santo en esta tarde, en los confines de la tierra, clava tu rodilla, y si tienes que estar de pie, habla con Dios, porque nunca debemos de dejar de orar. No se trata de ir un rato a orar a un sitio, dice la Biblia, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. Dios te bendiga, hermano, en el mundo entero. El Señor te ama, el Señor te quiere edificar esta columna, pero escúchame bien, la columna la tienes que edificar tú. Dios te dice que la oración es una columna que sujetará parte de tu vida, parte de tu casa y parte de tu familia y parte de tu congregación. Por lo tanto, de ti depende que tu vida sea fuerte. Si hasta ahora has logrado empezar a construir en serio las 7 columnas de la sabiduría en tu vida, temor de Dios. Ha crecido el temor de Dios en ti desde que estamos hablando de este tema. La obediencia. Ha crecido la columna de la obediencia. La estás edificando en tu vida con restauración. Va mejorando tu vida, tu casa y tu familia. Mi querido hermano que me escuchas por YouTube, va mejorando algo, porque si no tenemos que doblar más la rodilla, tenemos que luchar más. Vas cambiando en algo tu vida, nota más restauración en tu vida, nota un cambio en tu corazón, está viendo liberación en tu alma para que seas un hombre o una mujer distinta, diferente, o, querido hermano, sigues igual, porque simplemente estás echando esta enseñanza en la mente humana, carnal, y entonces no hacemos nada, no avanzamos nada. Amén. Está tu vida en orden, que es la 4ª columna. Está mejorando tu vida, el orden, la columna del orden en tu vida. Eres un hombre más ordenado, eres una mujer más ordenada. O sigues todavía ocupándote la televisión, las diversiones del mundo, los placeres de la carne, los parques acuáticos y todas estas cosas, porque la mayoría de los jóvenes hoy día y de los mayores viven distrayendo la carne, pero no viven siendo efectivos en el espíritu. Todavía la carne tira mucho. No lo sé si tú has mejorado en orden, hermano. ¿Has cambiado alguna de tus formas de ser? Algunas cosas de tu vida que tú sabes perfectamente que no te edifican. ¿Ha cambiado algo en tu vida? ¿Ha cambiado algo en tu casa? ¿Ha cambiado algo en tu mentalidad? ¿Te has tomado en serio las 7 columnas de la sabiduría? ¿O simplemente estás escuchándola como una predicación más? No, hermano. Ahora te toca construir la columna de la oración. Dios va a ver si tú de verdad quieres obedecerle, y tu vida va a cambiar, tu casa también, porque va a haber un cambio entre tú y Dios, y ese cambio va a llevar a tu familia a algo mejor, algo nuevo. Hermano, te digo una cosa, si tú no doblas las rodillas ahora, los hijos se descarriarán, las hijas se descarriarán, las esposas no se salvarán, los esposos no se salvarán. Es tiempo de doblar la rodilla delante de Dios, y es tiempo de vivir orando al Señor, hablando con Dios. No importa que la gente te vea hablar por las calles solo, no estás loco, porque tú eres un hombre y una mujer que has entendido que el cristiano vive orando. No va a un lugar a orar, vive en un continuo oración al Señor. Bien,
Espero que lo hayas comprendido y la próxima vamos a tener la sexta columna, que es muy interesante. Va a cambiar tu forma de ver la iglesia, porque la siguiente columna es congregación. Y vamos a hablar mucho, vamos a quitar muchos prototipos, porque igual que en el tema de la oración hay mucha influencia de la religiosidad, también vamos a quitar toda la influencia con la ayuda del Espíritu Santo en la siguiente columna que vamos a hablar, que refiere a la congregación, que no son los locales ni son los templos, sino que son las personas de Cristo, la iglesia del Señor, y vamos a hablar en breve en la siguiente. Te pido por favor, hermano, hermana, pastor, siervo, que por favor transmita esta enseñanza a otros hermanos, transmita las 7 columnas de la sabiduría. Entren en YouTube por medio de las 7 columnas de la sabiduría, pique y encontrarán las prédicas de este humilde siervo en tu presencia. Que Dios te bendiga, varón, varona de Dios, el Señor está contigo. Amén.